perspectivas económicas para el 2022. Vamos a ver algunos temas, cómo esperan los grandes especialistas, los grandes editorialistas de periódicos como El Financiero, El Economista, qué esperan para este 2022. Pero no nada más es qué esperamos para este 2022, sino qué podemos hacer para que nos vaya mejor. Porque tenemos que ser optimistas. No podemos simplemente dejar nuestro negocio, dejar nuestras actividades o sentarnos y ponernos a llorar por los problemas que se dan. No. Sí está bien que lloremos una vez, pero al mismo tiempo vamos a seguir adelante en nuestras actividades. No podemos quedarnos. Si llorarle una noche, ya le lloraste, al día siguiente levántate y continúa con tus esfuerzos económicos, sociales, familiares. Les decía entonces, les traigo por aquí un tema que va a ser la perspectiva económica para la recuperación que se viene, porque tiene que haber recuperación a pesar de la inflación que se está dando, a pesar de la estanflación que a veces también se da y que es peor que la inflación. Pero vamos a ver poco a poco este tema. Nos dice entonces que pues la mayoría de las economías presentaron una fuerte recuperación, favorecidos por los estímulos fiscales, económicos, bajas tasas de interés, avances en los procesos de vacunación, así como la reapertura de actividades tras el confinamiento. Hemos visto que poco a poco la economía se ha ido abriendo otra vez, ha ido aumentando la vacunación. Leí por ahí en un periódico aquí local que se dice que en Salamanca en especial pues se tiene una respuesta muy buena por parte de la población, porque más del 80% cuenta ya con las 2 vacunas y algunos ya hasta con 3 dosis que se han aplicado, pues como un servidor que también ya en cuanto anunciaron el refuerzo, pues yo llevé a mi esposa, a una tía que vive con nosotros de 80 años y nos vacunamos. ¿Para qué? Pues para ir ayudando a que esta situación de la pandemia se vaya disminuyendo, porque nos va a ayudar a todos en la parte económico, financiera, en las escuelas a que se reabra, porque ya nuestros niños, nuestros jóvenes, pues ya exigen regresar al aula. Entonces, en este sentido, Carlos Alberto González Tavares, director de análisis económico, cambiario y bursátil del Grupo Financiero Monex, estima que para el cierre de 2021 la economía mundial presentará un crecimiento casi del 6%. Además, para 2022 se estima un crecimiento de casi el 5%. ¿Qué es esto? Que el crecimiento se mide en base del Producto Interno Bruto, que ya lo hemos platicado, y es cuando se da el crecimiento de la producción de las industrias, sin que le reste los gastos o los costos que tiene que hacer. Únicamente su producción, cuánto aumentó. Y se espera que al cierre de este año el producto o la producción aumentó a nivel mundial un 6% y que se espera que para el 2022 se tenga un crecimiento de producción ya del 5%, que se espere que se vaya estabilizando. Por eso es muy importante que todos sigamos cuidándonos contra esta nueva variedad del COVID, el Omicron, porque aunque dicen que no es más letal, sí es más fácil que nos contagiemos. Y aunque se diga que estoy vacunado y tal vez no me va a dar de gravedad, eso tal vez no impida que yo tenga que ser hospitalizado. Y al ser hospitalizado va a haber un costo. Va a haber un costo en cuanto a lo que me va a cobrar el hospital y va a haber un costo en cuanto a lo que yo voy a dejar de trabajar, de producir. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Mejor estar bien vacunados, pero seguirnos cuidando con el lavado de manos, seguir usando el gel antibacterial, seguir usando el cubrebocas, seguir cuidando sana distancia, porque son cuestiones de salud que finalmente repercuten en la parte financiera y económica de todos. Otro tema importante que está ahorita de moda y que nos va a repercutir en el 2022 es la inflación. La mayor demanda que se va a dar y los problemas en las cadenas de suministro ocasionados por la pandemia han generado presiones inflacionarias, siendo la principal variable de preocupación entre las inversionistas ante la posibilidad de una restricción
una restricción en la liquidez mayor a la esperada y o de manera anticipada, explicó también Carlos González. ¿Qué es esto? A lo que se refiere esta situación de la cadena de suministros, para que nos llegue un producto a nosotros hasta nuestras manos, tiene que pasar por una serie de empresas, de negocios, que es desde el que la fabrica, el que la transporta, el que la llega al mayorista, el mayorista al minorista y el minorista hasta nosotros. Esa es la cadena de suministros. Pero por la misma situación del COVID, si lo has visto por ahí en periódicos, en noticieros, pues se ha dado el caso de que los contenedores que vienen por medio de grandes embarcaciones, por ejemplo, de Asia, América, pues están un poco o un mucho saturados. Entonces la mercancía está varada en los puertos de Asia para llegar a los de América, y de América pues que se reparta en todos los lugares donde debe de llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que esta cadena de suministro está saturada y está haciendo que los productos no lleguen con la rapidez que todos quisiéramos. Entonces se está ocasionando una baja en la oferta y se está ocasionando también, desde luego, un problema en la demanda, porque empieza a haber un poco más de actividad financiera, empieza a haber un poco más de liquidez y hay más demanda que oferta, y eso ya lo sabemos. Los precios empiezan a subir y empieza a subir también, empieza a subir la demanda y empiezan a subir los precios. Entonces, esta es una inflación que no tiene nada que ver pues con que se genere más dinero circulando, sino es una inflación de costos, porque los costos van a empezar a subir. Y es cuando se da un caso que generalmente pues no sucede, que es inflación con desempleo. Y es cuando se viene la estanflación, que es, como les decía, un problema mayor que hablar simplemente de la inflación. Tan solo en los Estados Unidos se detalla en este informe que van a tener una inflación durante este año del 6.2%, algo terrible para los norteamericanos, acostumbrados a tener inflaciones del 2% como máximo, luego de 1%. Para ellos tener ahorita una inflación de 6.2, hijo, la verdad es como para volverse locos. Aquí en México pues la tenemos la inflación más alta, anda ya alrededor, arriba del 7%, 7.3. Esperamos que esta situación disminuya para el año entrante. Se espera que en el 2022 esta situación de la inflación, ya que se controlen todos los factores que han estado influyendo en que pues la inflación esté subiendo, se empiecen a controlar, que la nueva directora del Banco de México, ya lo dijo el presidente de la República, que su principal actividad que se le va a pedir, su principal trabajo, pues va a ser que controle la inflación. Entonces ya el Banco de México tomará su política económica, ver qué puede hacer con la economía política para poder controlar la inflación en base a todas las herramientas, pero sin perder de vista todas las demás variables que se van a mover vía Banco de México, como puede ser la tasa de interés del certificado de la tesorería, que es la tasa líder, que es la que sirve para que a nosotros, usuarios de la banca, en cuanto a las tarjetas de crédito, en cuanto a los créditos automotrices, créditos hipotecarios, pues se controle. Sí va a subir a partir de enero, porque esto de detener la inflación no va a ser tan rápido, es un proceso lento. Esperan que empiece a bajar, a reflejarse en 2022, y esto pues nos ayude a que en la segunda mitad de 2022 pues las tasas de interés bajen. Muy importante esto, hablando de tasas de interés. Si tienes deudas en tarjetas de crédito, checa bien la tasa de interés, porque es una tasa muy elevada, 60 o 70%. Algunas tarjetas, cuando te has portado bien y no has dejado de abonar, están ofreciendo ahorita unos créditos, algunos bancos, que te ofrecen X cantidad, pero lo más importante, a tasa fija, y te dan, no sé, 2 años, 3 años para pagarlo. Es importante, si puedes tomar esa opción para liquidar un saldo de 30,000 pesos en la tarjeta de crédito, que lo tomes, porque la tarjeta de crédito tiene una tasa variable,
Y si tú estás abonando lo mínimo, en el primer semestre del 2022 se espera que las tasas sigan subiendo. Va a llegar un momento en que nada más vas a abonar parte del capital, no vas a abonar a los intereses y tu deuda con el banco va a crecer. Haz un esfuerzo por bajarle o pagar o reestructurar tu deuda con el banco y pasarla a una tasa fija. Eso la verdad te va a dar un respiro muy grande, sobre todo cuando lo logras negociar o lo logras cambiar en ese mes. Es como si hubieras dado el abono total de la tarjeta y ya no te preocupas por la mensualidad de ese mes, sino hasta el mes siguiente, pero ya en una cantidad limitada. Ojalá lo puedas hacer, convierte tu deuda de tasa variable a tasa fija como primer paso para que no tengamos tantos problemas en el 2022. El especialista en análisis económico advirtió también que México no es la excepción y de igual forma se ha visto contagiado por el alza generalizada en precios a nivel mundial. El grupo financiero Monex dijo también que la inflación cierra en 2021 en niveles aquí en México del 7.3%, con una disminución que se espera para el 2022, que la inflación quede en 4.5%. Ojalá que se nos dé esta disminución. Sin embargo, este escenario vendrá acompañado de mayores alzas en las tasas de referencia para ubicarlas a finales del año en 6.25. ¿Cuáles son las tasas de referencia? Es el CETE, el certificado de la tesorería, que es la herramienta que tiene el Banco de México para aumentar el circulante o disminuirlo, y finalmente se refleja en las tasas de interés, sobre todo que vamos a pagar nosotros como usuarios de distintos servicios financieros. Esta situación limitará el crecimiento de la economía mexicana a un estimado del 2.7%. Se espera que el Producto Interno Bruto de México, la producción, aumente en 2.7%. Entonces, sigue siendo baja, sobre todo por la pérdida que ha habido de este Producto Interno Bruto en este año y en el año pasado. 2.7 se oiría una cantidad muy fuerte, pero no es así, porque estamos en una posición todavía negativa del PIB y sí vamos a tener crecimiento, pero sin recuperar lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, este año se espera que tengamos una inflación, les decía, del 7.3%, el año entrante del 4.5%. Ojalá que se vaya dando, se pudiera dar más, pero esperemos, no se va a dar, pero esperemos que poco a poco vayamos recuperando la posición, ¿sí? Esto de las tasas de interés en cuanto a los proyectos que hacemos, los proyectos de inversión que pudiéramos tener, hay dos elementos, dos variables que debemos de tomar en cuenta. Una se llama tasa interna de rendimiento, mejor conocida como TIR. Esta tasa interna de rendimiento no es otra cosa que la tasa de interés que un proyecto nos va a dar. ¿Qué utilidad nos va a dar? Pero no en pesos, sino en porcentaje, de acuerdo a los datos que se hayan generado del proyecto. Hay que tomar en cuenta, cuando hagamos un proyecto, cuál es esa tasa interna de rendimiento o TIR que tenemos. Y también va muy ligada con otro concepto que se llama TREMA. ¿Qué es la TREMA? Tasa de rendimiento mínima aceptable. Esa ya no es del proyecto, esa es mi tasa. ¿Cuál es el costo del dinero para mí, hablando en términos de tasas de interés? ¿Cuál es mi tasa de rendimiento? Vamos a suponer que yo tengo una deuda y esa deuda me cobran a mí una tasa del 40% de interés. Entonces, ¿cuál es para mí mi trema, mi costo del dinero? Pues lo que me cuesta deber. Yo no puedo realizar de momento ninguna inversión, ningún proyecto, si este proyecto no me va a dar más del 40%, que es lo que yo pago. Si yo debo 50,000 pesos y me cobran una tasa de interés del 40% y me invitan a un proyecto de inversión en el que me prometen pagarme el 20%, no es negocio. ¿Dónde gano más? Pues pagando mi deuda. Si pago mi deuda, me voy a ahorrar una tasa del 50%. Si pago lo que debo,
pues simplemente me gano un 20%, sigo, si entro al proyecto al que me invitan, perdón, ¿qué es lo que va a pasar? Que tengo un interés del 20, pero yo le sigo pagando a mi acreedor una tasa del 50, pues pierdo. Entonces hay que estar bien atentos a los proyectos, a esta tasa interna de rendimiento del proyecto y a esa tasa TREMA, tasa de rendimiento mínima aceptable, que es mi tasa personal. Esa cambia de persona a persona, así como la TIR cambia de proyecto a proyecto. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esto de las tasas, por ejemplo, imagínate que tienes una deuda de 1,000 pesos con una tarjeta de crédito. Y esta tarjeta de crédito te está cobrando un 70% de interés anual. Perdón. Si esta tasa de interés anual tú la divides entre 12, perdón, te da una tasa del 5.83% mensual. ¿Qué quiere decir? Convirtiéndolo a dinero, a pesos. Si tú debes 1,000 pesos, le tienes que pagar por cada 1,000 pesos que le debes al banco 58 pesos 33 centavos de interés cada mes y por cada 1,000. O sea, si tú le debieras 10,000 de puro interés por ese mes, le pagarías 583 pesos por un mes. Si le debes 20,000, de puro interés le vas a dar 1,166 pesos con 67 centavos. ¿A qué voy con esto? Imagínate que tú le debes 20,000 al banco y de puro interés le debes 1,166 pesos. ¿Qué pasa si tú al banco le pagas nada más 1,000 pesos? Quiere decir que no le pagaste el interés completo. Esos 166 pesos te los va a sumar a la deuda que ya tienes. Y la deuda no baja porque no le pagaste nada al capital. Siempre, por eso te dicen que trates de abonar lo que son los intereses del mes más un poquito. Si únicamente pagas el mínimo y el mínimo no cubre ni los intereses, tu deuda va a aumentar cada mes. Mejor checa, en lugar de fijarte del mínimo, fíjate cuánto te están cobrando de intereses en ese mes. Y a eso de los intereses, agrégale algo más. De tal manera que pagaste los intereses y le restaste al capital, le vas debiendo menos. Si no, chécalo, tu deuda cada mes va a crecer. Otro dato importante que es para el año 2022 es el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Pues cuánto nos cuesta a nosotros comprar dólares. ¿Cuál es el precio del dólar para nosotros los mexicanos? Hay gente que pudiera tener deudas en dólares o que recibe dólares de sus parientes en los Estados Unidos y que pues ese tipo de cambio nos va a servir para comprar algún tipo de equipo, alguna maquinaria o todo el equipo que compramos que viene de los Estados Unidos, pues va a subir de acuerdo a cómo se mueva el tipo de cambio. El fortalecimiento del dólar debido al inicio del retiro de estímulos económicos. En Estados Unidos los estímulos económicos que se dieron a la población se han ido retirando. Eso ha dado un poco de fuerza al dólar. Mantendrán presiones sobre el peso mexicano. Si el dólar sube, pues ¿qué pasa? O se fortalece, nuestro peso se debilita. Es la moneda con la que resolvemos la mayoría de nuestros problemas financieros de importación-exportación, es el dólar, es la moneda de referencia. Y nos dice otra vez esta empresa Monex, estima que el tipo de cambio se ubique al terminar el año en 20 pesos con 85 centavos al cierre de este año y en 21.70 para el cierre del 2022. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, el día de hoy, lo chequeé hoy por la mañana en el periódico El Economista, el dólar en su paridad con el peso está en 20 pesos punto 51.29 centavos. Así es como está hoy. O sea, está ligeramente abajo de lo que se espera que cierre, pero bueno, faltan todavía 2-3 días, pero más o menos va pegando. Esta información, ¿para qué nos puede servir? Por ejemplo, aquellas personas que les gusta comprar dólares, conservarlos, esperar que suban y luego venderlos. ¿Qué tanto negocio es? ¿Qué tan conveniente es comprar dólar y conservarlo?
Vamos a imaginar el tipo de cambio que va a estar para diciembre del año entrante, desde luego pronosticado. Dice 21.70 para diciembre del año entrante, dentro de 12 meses. Para el cierre de este año, 2021, 2085. ¿Cuál es la diferencia? Lo que nos podríamos ganar si guardamos dólares, compramos dólares hoy y los vendemos en diciembre del año entrante. ¿Qué ganamos? Vamos a ganar 85 centavos por cada dólar. Esos 85 centavos, ¿qué representan? Representan, hablando en términos porcentuales, hablando en tasa de interés, que ganamos el 4.08%. Por comprar dólares ahorita, me espero todo el año. Vamos a suponer que me espero todo el año, porque claro, alguien me diría, bueno, pero si en mayo, junio el dólar sube más de 21, 22, yo aprovecho ese momento y vendo, porque ahí voy a ganar más. Pero vamos a suponer que no se da el caso, que me quedo con los dólares de diciembre a diciembre. Me gané el 4.08%. Estábamos diciendo hace rato que la inflación actualmente está en 7.3 y se espera una inflación entre 4.5 y 5 para el año entrante. ¿Qué quiere decir? Que en esa compra-venta de dólares que hiciste, no ganaste ni para la inflación. Entonces, de momento, comprar dólares para retenerlos y venderlos después no es negocio, ¿sí? La economía actualmente sí ha tenido sus movimientos, pero sigue estando más o menos estable. Por lo tanto, comprar y vender dólares con motivo de obtener alguna ganancia, la verdad no lo es. Ya te digo, la tasa es del 4.08%, abajo de la inflación que se va a dar para el año entrante. ¿Cómo ve todo esto el sector empresarial? De acuerdo a toda esta información que voy recopilando de sobre todo dos periódicos importantes que me gusta a mí leer en materia financiera, que son El Economista y El Financiero. Hay muchos periódicos, pero muchos traen muchos más temas políticos y sociales, que la verdad para mi tema pues no es muy relevante. Entonces, para el sector empresarial, el índice de precios y cotizaciones, que es para las empresas que cotizan en bolsa de valores y en la cual participan 35 emisoras de distintos sectores de la economía, Grupo Financiero Monex informa que las empresas presentan un crecimiento a nivel de ventas y lo que le llaman EBITDA, ahorita te explico qué es EBITDA, del 5.5%. En cuanto al nivel de ventas, es el crecimiento que se espera, y del 4.5% en este concepto que le llaman EBITDA, que como te digo ahorita te lo explico respectivamente. De esta forma, para finales del 2022 se espera que el índice se ubique de lo que está ahorita en 58,000 puntos y baje a 51,000 puntos, o sea, va a decaer el índice que se da en la bolsa de valores durante el 2022 por diferentes causas. Ya iremos viendo de vez en cuando, comentándolo en este programa, para que vayas viendo cómo va esto de la bolsa de valores, que aunque creemos que no nos pega, a final de cuentas sí termina perjudicándonos a todos. Les decía, un crecimiento a nivel de ventas. ¿Qué quiere decir? Que las ventas van a crecer durante todo 2022 un 5.5. Las ventas que estaban en 1,000 pesos, pues van a aumentar a 1,055 pesos. Ese es el 5.5. ¿Y qué es el EBITDA? El EBITDA es por sus siglas, significan ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Eso es lo que significa el EBITDA por sus siglas en inglés. En otras palabras, el EBITDA, o también conocido como margen bruto de explotación, muestra la capacidad productiva, lo que va a obtener por sus ventas menos sus costos de ventas la empresa, su utilidad productiva. Entonces esperan que esa utilidad productiva aumente en un 4.5%. Y continúa diciéndonos este artículo, las empresas que conforman el indicador han mostrado capacidad de adaptación, eficiencia y disminución en sus niveles de apalancamiento. ¿Qué es esto? Se han mostrado resilientes, han sabido salir adelante de lo que ha pasado, aprovechar pues ciertas situaciones para poder
generar un poquito más de utilidades y sobre todo pues generar menos desempleo. Lo que se ha reflejado en una mejora en situación financiera respecto a los niveles reportados antes del COVID, lo que quiere decir que el mercado accionario se muestra más atractivo que antes de la pandemia. Con todo y esta disminución, el mercado accionario de bolsa de valores se está mostrando para las empresas más atractivo. Sus siglas de este TIDA pues nos dicen todo: ganancia antes de impuestos, quedamos que depreciación y amortización, y que en otras palabras pues es el margen bruto de las empresas. Esta parte de las empresas que te comentaba yo al principio, que es lo que es conocido como resiliencia, es una palabra que ha estado de moda durante la pandemia. Esta Marcus Brunner-Meyer, autor del libro La sociedad resiliente, fue escogido por el Financial Times como uno de los mejores artículos de 2021. Señaló que poner en práctica la resiliencia servirá para preparar bien a la sociedad antes o ante lo que venga. Se trata de aprender a recuperarse rápido, explicó. Aquí permíteme hablar una vez más de un tema que repito hasta el cansancio y no me canso de recomendarlo a mis clientes en mi despacho: el presupuesto. Porque el presupuesto es una herramienta que te da la contabilidad administrativa y que te va a permitir tal vez no prever el futuro como una bola de cristal, pero te va a ayudar a que el futuro no te sorprenda. Si, por ejemplo, estás pensando en comprar un carro a crédito porque dices tengo el aguinaldo y me alcanza para el enganche, no basta eso. Calcula que las mensualidades que vas a estar dando estén incluidas dentro de tu flujo. O sea, tus entradas en efectivo menos tus salidas te alcanza para ese abono mensual. Porque ¿qué pasa cuando tenemos un negocio y resulta que el flujo no nos da para cubrir las salidas? Empezamos a gastarnos un dinero que no es nuestro. Ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado. Yo le digo a mi cliente son 1,000 pesos de honorarios más 160 de IVA. Ok, ese IVA no es mío. Ese IVA yo lo tengo que agarrar y separarlo, ya sea en mi tarjeta de banco o físicamente. Y cada que reciba yo ingresos por mi actividad profesional o empresarial, el IVA, que no es mío, lo separo. Cuando llega el mes entrante y el contador me dice hay que pagar tanto de IVA, entonces sí, en mi cajita agarro lo que hay, pero yo ya le resté el IVA que a mí me cobraron, le doy al contador la diferencia para que pague el IVA y lo que sobra, eso es mío, porque es el IVA que me cobraron por la gasolina, por la papelería, por la computadora que me compré. Entonces se puede ver como un ahorro. Cada mes lo voy separando. Esa pequeña cantidad, pero sobre todo me da una tranquilidad financiera que la verdad es muy bonito sentir cuando te dice el contador que vas a pagar 10,000 pesos de IVA y tú ya los tienes separados. De otra manera, como te dije, si no calculas bien tu flujo, ¿qué sucede? Te empiezas a comer el IVA, empiezas a pagar tus gastos personales, empiezas a pagar todo lo que tiene que ver con tu gasto familiar con un dinero que no es tuyo, es el IVA. Desgraciadamente así es. Y no cabe decir que el gobierno me está cobrando mucho, que el gobierno está abusando, no. Las reglas están dadas desde el principio. Dicen por ahí sobre advertencia, no hay engaño. Ya sabíamos cuando abrimos un negocio que había IVA. Ya sabíamos cuando abrimos un negocio que hay que pagar impuestos sobre la renta. Las reglas están dadas desde antes. Entonces nosotros a veces abrimos el negocio, nos aventamos al ruedo sin saber torear. Y así nos va, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta todas nuestras obligaciones. Les decía, si contrato un empleado, pues ya sé desde antes que hay que pagarle impuestos, que hay que retenerle impuestos, que hay que pagar seguro social, que hay que pagar Infonavit, que hay que pagar utilidad. Ya lo sabemos, pero no hicimos las cuentas, no las incluimos en el presupuesto y es cuando luego se nos complica la situación.
Ante esta situación, les decía de la empresa resiliente, este señor, Marcus Brunei Meyer, nos cuenta una pequeña fábula que le llama a él la fábula de La Fontaine. Cuenta la historia del roble y el junco que crecieron juntos. Con el paso del tiempo, el poderoso árbol comenzó a burlarse de su compañero, tildándolo de débil. Hasta que llegó un tornado a la comarca. Imagínate, es una empresa grande que se la pasa burlándose de las empresas pequeñas. Fue tanta la fuerza del viento que el roble acabó siendo arrancado de raíz y convertido en leña, mientras que el junco sobrevivió gracias a que se adaptó al embate de los elementos. La historia concluye con la moraleja: tanta vanidad y soberbia de qué te han servido, tu inflexibilidad ante el tornado te ha llevado a tu propia caída. Un refrán que yo escuché hace muchos años que me decían, yo me doblo, pero no me quiebro. Entonces, si te doblas y eres capaz de volver a tu posición original, es que estás siendo resiliente. Concluyó que la probabilidad de nuevas olas de contagio y la persistencia de los cuellos de botella en la cadena de suministros serán los principales factores de preocupación para el próximo año. Y ya lo vimos, esta nueva ola de contagios que pues se esperaba para el año entrante, el Omicron, pues llegó antes. Llegó desde noviembre, diciembre, cada vez con más presencia en nuestro país, pero si nos seguimos cuidando, si seguimos tomando precauciones, vamos a darnos cuenta de que vamos bien. En este momento, pues hacemos ya el corte para nuestros amigos en Face. Agradezco mucho su atención, no nada más hoy, sino a lo largo de los años, que llevo ya aquí 2 años y algunos meses, que los temas hayan sido de su interés. Si quieren seguir escuchando, todavía me faltan por ahí unos temas, pueden cambiarse a lo que es por radio 96.1 de FM. Ahí seguiré adelante hablando de algunos temas todavía muy interesantes. Muchas gracias en nuestros amigos en Face.